doctora Lucy Gabriela Delgado, PhD en Ciencias Farmacéuticas, directora del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y es exdirectora del fomento a la investigación en Colciencias. Su tema es ¿qué hacer en Colombia en materia de ciencia y tecnología? Muchas gracias, doctora Delgado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, honorable senador Robledo. Gracias también a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por esta invitación y por haber propiciado ese debate, creo que nacional, liderado por usted, doctor Forero, en torno a las posibles políticas de Estado que en mora estamos de tener y de ofrecerle al país en materia de ciencia, tecnología, innovación y educación. Cuando estaba preparando esta ponencia del día de hoy, pues me preguntaba que si tenemos en este momento que llegar al punto de defender la ciencia y la educación en Colombia, es porque algo ha pasado que conlleva a considerar que este sector ha sido vulnerado. Entonces, esa pregunta es absolutamente pertinente. ¿Qué ha pasado en Colombia para haber llegado a este punto tan crítico en el que hoy estamos, sin financiación y con una participación opaca, marginal cuando existe, en todos los distintos sectores del Estado en general? Creo que parte de esta afectación puede deberse a una forma de corrupción, aquella en la cual los responsables del diseño y la ejecución de las políticas públicas en ciencia, tecnología, innovación y educación han asumido los cargos para aprender durante el desarrollo de tan altas responsabilidades. Es decir, nosotros esperaríamos que aceptar un cargo de semejantes responsabilidades demanda el poner al servicio de esa labor el conocimiento y la experticia que previamente se han adquirido y se han logrado. Pero no es así. A esto particularmente le he llamado la inocencia de la ignorancia. Han sido muy inocentes quienes han asumido esos cargos para ensayar o experimentar en una función tan importante. Estas personas son los responsables, entre otros, o han sido, del pago de consultorías, estudios y toda suerte de análisis que en algunos casos son excesivos, en los cuales los miembros de la comunidad académica y científica nacional han participado marginalmente. Es decir, esos expertos nacionales que hoy en día podemos decir son una masa crítica pero ignorada, no son consultados y simplemente son hechos a un lado, quizás, entre otros, porque no tenemos una credibilidad por parte de nuestros tomadores de decisión hacia esa comunidad científica nacional, no se les reconoce su experticia y aportes, y porque se entienden en otros casos como una amenaza al cargo. Entonces, muy colombiano en ocasiones, preferimos ignorar a las personas que saben porque tenemos miedo a que nos quiten el puesto. Con seguridad, nadie pondría a conducir un avión a un gran magistrado de la Corte, este último muy bien formado, pero sin experiencia en el sector aeronáutico. Con este símil lo que les quiero decir es que yo no comprendo, y muchos de nosotros no comprendemos, por qué para el tema de la ciencia y de la educación sí tomamos estos riesgos. Con esta realidad, los tomadores de decisión y nosotros, la silente comunidad académica, hemos profundizado en la desarticulación y en la inoperancia de dos sistemas, el de ciencia, tecnología e innovación y el sistema de educación, fundamentales en la formación del recurso humano capacitado e idóneo, sobre el cual recaen las funciones del flujo del conocimiento, ese al cual se han referido mis dos antecesores. El flujo del conocimiento en todos los sectores es fundamental y es ese recurso humano que se forma en las instituciones de educación el capaz de hacer que las cosas pasen y quienes aportan de manera significativa a la solución de esos problemas del país. Los tomadores de decisión lamentablemente han dado bandazos, muchos de ellos atendiendo, entre comillas,
consejos de consultores extranjeros que en algunos casos tienen como mínimo el interés del pago por el contrato o por el convenio de la consultoría y que han conllevado en muchos casos a priorizar con intereses propios de ellos áreas en las cuales no necesariamente convergen los objetivos del país. Entonces, como prima la ignorancia, en muchos de estos casos, sus particulares objetivos y las prioridades en ciencia, tecnología y educación del país se han definido bajo la identificación de los problemas y necesidades de otros países, que quizás pueden ser los mismos que los nuestros, pero la estrategia y la metodología para abordarlos puede radicalmente ser diferente. Las cooperaciones estratégicas resultan ciertamente estratégicas, pero en la mayoría de los casos para quien se beneficia del contrato o del convenio, y no necesariamente nuestro país. Por citar algún ejemplo, grupos de investigación muy reconocidos y líderes de investigación del extranjero nos han montado franquicias con sus marcas que funcionan, para quienes no lo saben, con el financiamiento del recurso 100% colombiano. Eso sí, los resultados de la investigación son compartidos, por supuesto con la contraparte del contrato. Ante los medios de comunicación, esos grupos y países lucen muy generosos y nadie aclara públicamente de dónde sale la platica para el funcionamiento de esa franquicia. Y salimos en las fotos y sumamos a los indicadores, ambos factores que para nuestros tomadores de decisión y para nuestros gobiernos parecieran el culmen del proceso de esas decisiones, el culmen del proceso de la política pública en ciencia, tecnología, innovación y educación. Vivimos de los indicadores, sí, pero con impacto mediático. De ahí la lógica que estas entidades encargadas de dirigir la política en estos tan importantes sectores inviertan parte de sus limitadísimos recursos, los que tienen destinados para el funcionamiento, en oficinas de comunicación y en agencias de publicidad, en lugar de vincular a los verdaderos expertos nacionales, que incluso están en capacidad y en la mejor disposición de trabajar gratuitamente por el fortalecimiento de esa institucionalidad. No se explica de otra manera, sino en el objetivo mediático, la proliferación de programa de becas a todos los niveles, y en particular me voy a referir a las becas de doctorado. A nivel del flujo del conocimiento, es el recurso humano con título de doctor o de PhD el responsable de generar ese nuevo conocimiento que se espera apunte a la solución de los problemas prioritarios en Colombia. Los consultores extranjeros y todos los indicadores mundiales así lo señalan. Y ahí sí no copiamos la tarea completamente, copiamos la mitad de la tarea, porque los créditos beca de Colciencias o de Colfuturo otorgan apoyo personal, es decir, los estipendios para el sostenimiento de esos becarios, pero no necesariamente están aportando o destinan recursos para el proyecto de investigación. Aquí quisiera hacer referencia a una labor que estamos en mora de realizar los académicos o quienes nos decimos científicos en este país, porque también hemos fallado. Cuando el sistema colapsa, no solamente es una parte la que está fallando, y creo que a nosotros nos ha hecho falta un poco más de pedagogía para que nuestros tomadores de decisión entiendan que formar un magíster o un doctor no es cuestión de ir a sentarlo a que tome unas clases o unos cursos. Esas asignaturas son una mínima parte de la formación del magíster o del doctor, que ciertamente se forma es con el desarrollo de un proyecto, que no es sentarse en un aula de clase a escuchar a sus profesores. Entonces, de esta manera, nuestros tomadores de decisión quizás asumen erróneamente que pagando los gastos personales del estudiante de doctorado se desarrolla el proyecto de investigación. ¿Será entonces que consideran que solo reflexionando y pensando se obtienen resultados significativos para dejar de vivir de la explotación del petróleo, que en este momento ni lo tenemos ni vale lo que valía hace unos años? El proceso de generación de conocimiento conlleva ejecutar proyectos
que consumen recursos, reactivos, insumos, instalaciones, servicios técnicos, servicios públicos, información, bases de datos, vincular toda suerte de recurso humano. Esos recursos jamás han sido pensados y más aún han sido reducidos para migrarlos al indicador de las becas. Trabajamos por el indicador. Los indicadores surgen producto de una buena gestión, no son el objetivo mismo de la gestión. Esos recursos para los proyectos, si no han sido pensados, sin proyecto y solamente con becas, ¿cuál nuevo conocimiento esperamos poner al servicio de este país? ¿Cuáles patentes que hacen parte de los eslóganes del COMPES de competitividad, ciencia y tecnología? ¿Qué oferta de nuevo conocimiento para la industria colombiana que le permita a esa industria ser más competitiva? ¿Cuál soluciona los problemas del país? Hemos llegado al punto en el que cerca del 70 al 80% de los recursos de Colciencias ya están comprometidos en becas doctorales. Y la plática para los proyectos. Pareciera que el lema tácito es producir conocimiento por generación espontánea. Ante esas Canal Congreso, aquí vive la democracia. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Siendo muy pocos quienes pueden poner en práctica lo aprendido, es decir, ser un buen investigador para aportar al nuevo conocimiento que le sirva a la industria, a la sociedad y al país en general. En el peor y más común de los casos, estamos invirtiendo recurso humano para que otros países aprovechen y disfruten nuestro capital humano, ya que muchos prefieren pagar el crédito beca con los recursos de los salarios que les ofrecen en el exterior, que sin ser necesariamente tan cuantiosos, les representan a ellos estabilidad y proyección laboral, esa para la cual se formaron con el recurso público colombiano. Estamos entonces formando investigadores para fortalecer los sistemas educativos y productivos de otros países. Si no, nos explicaría por qué hay tantos colombianos en este momento trabajando con título de magíster y doctor en instituciones muy prestantes del exterior. Otra mirada es la de los programas nacionales de doctorado, a donde acceden quienes no pueden o simplemente no quieren irse al exterior. ¿Qué tienen en común los doctorados nacionales con los del exterior? Que a los nacionales también les delegaron el asumir la plata para el proyecto doctoral o para el proyecto del magíster en investigación. Pero esto en Colombia sí es un problema, pues los recursos con los que se pueden desarrollar los proyectos son significativamente menores cuando existen comparados con los del exterior, lo que repercute de manera inmediata en la calidad del resultado esperado. En el caso de las universidades públicas, en las cuales se concentra el mayor porcentaje de programas doctorales, el recurso entregado por la nación se ha venido recortando, aun cuando ante los medios de comunicación se indica que la financiación se ha incrementado. Eso puede ser cierto, pero olvidan indicarle también a los medios, para que la sociedad colombiana esté enterada, que los pocos rubros que aumentan son para cubrir un pasivo pensional mayor, no para invertir en ciencia ni en educación. Las universidades, muchas de ellas, tienen en ese pasivo pensional la puerta para su cierre, en muchos de los casos. Hay necesidad de hacer apuestas a largo plazo, y con esto quiero terminar. Financiar completamente proyectos de investigación que integren distintos niveles de formación, pregrado, técnicos, tecnólogos, magísteres, doctores, que se desarrollen alrededor de un proyecto a largo plazo, para los cuales se garantice la financiación. Nuestros estudiantes, nuestro país merecen una mirada de mediano y largo plazo que les brinde el ecosistema para formarse y posteriormente ejercer dignamente la función del investigador. Ya no podemos seguir viviendo de la venta o del trueque de materias primas. De verdad necesitamos hacer cierto el eslogan de vivir del conocimiento. Esa apuesta a largo plazo demanda, ojalá,
de una política de Estado que se materialice a través de un gran pacto nacional por la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación, en donde el relacionamiento de la institución que tiene por responsabilidad la ciencia y la que tiene por responsabilidad la educación, complementen su institucionalidad, no compitan, se articulen, no sobrelapen funciones, sino que se complementen. Necesitamos un pacto que de manera urgente y participativa conlleve a la comprensión de todos los niveles de formación en nuestra sociedad, que la sociedad no académica entienda y defienda la educación y la ciencia como parte del patrimonio de esta nación, y que entendamos claramente las responsabilidades del flujo del conocimiento, quién lo genera, quién lo transfiere y quién lo usa. Un pacto nacional en el cual todos podamos construir un país desde nuestras fortalezas y desde nuestras experticias. Quisiera pedirle al gobierno, en cabeza de nuestros legisladores y tomadores de decisión, no más improvisación en ciencia, tecnología, innovación y educación por el futuro de este país en esta etapa del posconflicto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Lucy Gabriela Delgado. Entonces tenemos recursos escasos para investigación, no tenemos recursos escasos, para ciencia, no tenemos política de ciencia, pero además esto está lleno también de subterfugios y abusos y prácticas, se nos dice aquí que no deberían ser, y se llama la atención sobre un punto que es clave que hemos comentado muchos, ¿no? Y es como una parte muy importante de los jóvenes que logramos formar de alto nivel en este país, en razón de nuestras grandes capacidades, se terminan quedando en el exterior, oyéndose hacia el exterior, porque el conjunto del funcionamiento del país no funciona como debería funcionar. Muchísimas gracias, repito.